si conocemos la verdad, seremos verdaderamente libres. Y la verdad es esta, la verdad es Jesucristo. Y lo que Él ha hecho por nosotros es la palabra hecha carne. Vamos a comenzar siempre orando al Señor, dándole gracias porque Él ha sido bueno hasta el día de hoy con nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos das, Señor, para poder estudiar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, tomando esta palabra y llevándola al corazón, Señor, que cobre vida, Señor. Unge mis labios, Señor, danos la humildad, Señor, para poder expresarla como tú quieres, Señor. Ponemos todo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en tu sangre, Señor. Amén, Señor Jesús. Hemos estado viendo varios aspectos de la naturaleza pecaminosa y hoy vamos a ver lo que es la naturaleza pecaminosa y la licencia. Con eso vamos a comenzar. Dice, existen cristianos que sí saben que el creyente tiene una naturaleza pecaminosa. Por esta causa, la usan de excusa para pecar y seguir pecando. En otras palabras, ellos dicen, yo tengo una naturaleza pecaminosa, por lo tanto, no me queda más remedio que pecar. La mayoría de esos creyentes recurren al versículo escrito por Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Esta cita la encontramos en Romanos 7:15. Estas personas son culpables del pecado de antinomianismo. Quiere decir negación a las leyes de moralidad. El prefijo anti viene de una palabra griega que significa exactamente lo que dice. Es decir, estar opuesto, estar en contra. Nomi en el griego significa ley. Estas personas viven una existencia licenciosa, o sea que no le dan importancia al pecado, les da lo mismo. Amén. También recurren a otro pasaje escrito por Pablo. La ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, superabundó la gracia. Está en Romanos 5:20. Lo defienden en decir que puesto que la gracia es más poderosa que el pecado, ¿para qué preocuparse del pecado? Amén. Como ya lo he dicho, usan la naturaleza pecaminosa de licencia para pecar. Pablo trató esta perspectiva haciendo la siguiente pregunta. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? Su respuesta fue inmediata y tajante. En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Esta cita está en Romanos 6, en el versículo 1 al 2. Y esto es algo que tiene que ver con nosotros al momento de aceptar a Jesucristo. Se supone que nosotros aceptamos a Cristo porque ya no queremos, estamos agobiados por ese pecado, que son unas cadenas que nos atan y nos llevan a la muerte, que nos arrastran al infierno, porque la causa del pecado es muerte y la muerte nos lleva al infierno cuando vivimos en pecado. Pero cuando venimos a Cristo es diferente, si es que de verdad realmente nos arrepentimos. Ahora bien, por lo tanto, dice, intentan usar el hecho de que uno tiene una naturaleza pecaminosa. Alegan que por eso no le queda más remedio que pecar. Mi reacción a eso es que no cuela, no concuerda. Un término coloquial. Los que piensan de ese modo, lo cual existen muchos que piensan así, en primer lugar, ignoran el asunto de la naturaleza pecaminosa. En segundo lugar, no tienen conocimiento acerca de la cruz. El Señor no nos salva en el pecado, sino más bien del pecado. Él no nos salva del lodo cenagoso para volver a revolcarnos el día de mañana otra vez. Él ya no quiere que nosotros vivamos esa vida. Por eso fue que Él fue a la cruz. Él derrotó al pecado en la cruz. De una vez para siempre, no para que mañana volvamos a lo mismo, para que estemos repitiendo esa vida sucia que llevábamos. Amén. Gloria a Dios, porque Él es bueno. ¿Será que una persona que se expresa de esa manera es salvo? Yo dudaría seriamente que dicha persona realmente sea salva, porque el que verdaderamente conoce al Señor y ha aceptado con sinceridad a Cristo como su Salvador, lo último que querrá hacer es pecar. Es de lo que le hablé ahorita. Ese creyente tiene la naturaleza divina,
en su corazón. Esa cita la encontramos en 2 de Pedro 1:4 y lo puede buscar en su casa y leerlo desde el versículo 3 en adelante. En su corazón y vida, colocada ahí por el Espíritu Santo. Y para él, dice, el pecado es aborrecible cuando de verdad nos arrepentimos. Por lo tanto, no está buscando excusa para pecar, sino más bien busca cómo no pecar. Debido a que es de suma importancia, permítame repetirlo. Cuando una persona acepta a Cristo, entonces es verdaderamente una nueva criatura. Todo en Cristo Jesús. Por lo tanto, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5:17. El pecado y el libertinaje que como inconverso, separado de Dios, una vez le había gustado, ahora lo detesta. Cuando viene esa naturaleza divina, nosotros detestamos lo que antes éramos. Hay convicción del Espíritu, trae convicción de pecado y lo aborrecemos. No es por nuestras fuerzas, es por el Espíritu Santo de Dios. Lo que una vez aborrecía, sobre todo vivir para Dios, ahora le gusta. Amén. En realidad la naturaleza humana de dicha persona ha cambiado porque ha nacido de nuevo. Solo podemos leer en Juan 3:3 al 16. Lo vamos a leer. Amén. Juan 3, primera de Juan es. O no, permítame. O sí, Juan 3:3, 16. Juan 3. Juan 3, 3 al 16. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Amén. Y le sigue relatando, le dice a Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo, tú eres un maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, aun el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Se refería a la cruz de Cristo, a la crucifixión del Señor Jesucristo. Amén. Lamentablemente la mayoría de la gente, cuando aceptan a Cristo, se les enseña muy poco en cuanto al orden prescrito de la victoria de Dios. Por eso se equivocan cuando se proponen a vivir la vida espiritual. De regreso al primer tema, si una persona quiere pecar, entonces no es realmente salva. Con respecto a esto, Juan el Amado dijo, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esa cita sí está en 1 de Juan 3:9. Amén. Examinemos esta cita en el expositor. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. La nota dice, no persiste en la práctica del pecado. No es que no le vaya a fallar al Señor. Sí le va a fallar, pero no es que agarre la costumbre y se justifique y lo haga por costumbre. Amén. Porque su simiente está en él, se refiere a la palabra de Dios, y no puede pecar. La nota, no puede seguir practicando el pecado, porque es nacido de Dios. Se refiere a la repugnancia del pecado en el corazón del verdadero cristiano. Además, Juan dijo, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, llevado a cabo en la cruz.
El cristiano no practica lo que Cristo vino a llevarse y a destruir. Amén. Porque tenemos la palabra que trae convicción al corazón. Amén. Cualquiera que permanece en él no peca, no practica pecado. Cualquiera que peca, practica pecado. No le ha visto ni le ha conocido. Como lo hemos dicho, Jesús salva del pecado, no en el pecado. Si miramos a la cruz, el pecado no ejercerá dominio sobre nosotros. Amén. Esa es la única victoria que podemos tener sobre el pecado, simplemente con simple fe. No es una fe perfecta, es simple fe en Jesucristo y en lo que Él ya hizo. Eso es lo único que nos otorga la victoria. Si lo hacemos en cualquier otra cosa, por muy religiosos que seamos, vamos a terminar derrotados siempre, porque no es el orden prescrito de Dios. Amén. Vamos a leer Romanos 6:14. Para que el pecado no se enseñoree de vosotros, dicen, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Tenemos un mejor pacto y mejores promesas nosotros ahora. Amén. Tenemos que hacernos de esas promesas. La mayoría de los cristianos, trágicamente, dice, aunque son salvos, simplemente no saben cómo vivir para Dios. Significa que casi todos los caminos que se les enseña se reducen al hecho de que esos caminos son equivocados. Lo que uno debería hacer, lo que de hecho debe ser, puede producirse solamente por el poder del Espíritu Santo. Solamente así. Lo que necesitamos ser no lo podemos ser por nosotros mismos. Lamentablemente casi toda la enseñanza y predicación sobre este tema es justo eso. El yo tratando de santificar al yo. Eso es lo que se enseña en la mayoría de iglesias de este tiempo, porque desconocen la magnitud del pecado, lo que es la naturaleza, lo malvado que tenemos adentro. Hay quienes dicen tenemos un monstruo, pero no saben qué es ese monstruo. Es la naturaleza pecaminosa la que nos arrastra y nos lleva a cometer muchos pecados. Amén, se manifiesta de diferentes formas. En cuanto a esto, Pablo dijo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Gálatas 3:3. Yo no puedo santificarme a mí mismo, no importa cuán religiosos sean los esfuerzos, ya que la carne no puede santificar la carne, solamente se puede hacer, como ya lo hemos dicho, por el Espíritu Santo, y que obra exclusivamente dentro del marco de la obra determinada de Cristo, lo que requiere al creyente evidenciar fe exclusivamente en Cristo y en la cruz. Y cuando decimos cruz no nos referimos siempre a un madero. Nos estamos refiriendo al sacrificio perfecto que Dios hizo ahí. Amén. Siempre es un asunto de fe, pero debe de ser fe en el objeto correcto, lo que siempre debe ser la cruz de Cristo. Y aquí da muchas citas, las pueden leer en su casa. Romanos 6, del 3 al 5, 1 Corintios 1, 17, 18 al 23, Gálatas 6, 14. La dirección equivocada, dice, cuando el predicador intenta decirle a los creyentes acerca de cómo vivir para Dios, casi siempre presenta algún tipo de ley, generalmente ideada por él mismo o por otros. Amén. No importa lo ingenioso que se haya empaquetado, aún así es despreciable. El creyente tiene que entender que no es tanto lo que hacemos, sino lo que creemos. La verdad es que de ninguna manera es el hacer, siempre es el creer. Creer lo que Jesucristo hizo. Cuando dejamos de creer en lo que Jesucristo hizo, entonces estamos dependiendo de nosotros mismos o de cualquier otro método que otro hombre haya puesto antes. Esa es una ley, ya no estamos por fe, sino que estamos por obras, por lo que nosotros podamos hacer. Amén. Pablo dijo, mas el que no obra, no confía en las obras para la salvación o la victoria, pero cree en aquel que justifica al impío por medio de Cristo y la cruz, la fe le es contada por justicia. Amén. Gloria a Dios por eso. Dios otorga la justicia solo sobre la base de la fe en Cristo y su obra terminada. Romanos 4:5. Vamos a leer Romanos 4:5. Pero al que no obra,
pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Y en las notas del expositor dice, no confía en las obras para la salvación, no, pero cree en aquel que justifica, dice, por medio de Cristo y la cruz. La fe le es contada por justicia. Dios otorga la justicia solo sobre la base de la fe en Cristo y su obra terminada. Amén. 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 Ujú. Sí, amén. 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 Sí, es de suma importancia eso. Amén. Sí, por eso siempre también le hemos dicho a los que nos ven por el internet que la fe tiene que estar fundada en la palabra, no solo lo que escucha y quedarse con lo que escucha de otra persona. Tiene que agarrar lo que escucha y llevarlo a la Biblia y compararlo. Si está en la escritura, créalo, y si no está en la escritura, no lo crea. Amén. Su fe tiene que estar fundada en la palabra y la palabra es Cristo. Amén. La naturaleza pecaminosa y la lucha, dice, por raro que parezca, la lucha con la naturaleza pecaminosa aplica más que todo a los creyentes más consagrados. El hermano Charlie habló de eso hace unos minutos, que mientras usted más le crea al Señor correctamente y entre más ponga su fe en Él, más va a ser atacado, simplemente porque el diablo lo ve como una amenaza. Pero si usted pone su fe en lo que usted está haciendo, en lo que pueda hacer o en lo bonito que pueda presentar las cosas, va a estar en la posición de Caín, va a caer en las obras, presentarle algo hecho por sus manos. No es el modo que Dios predestinó, no es la sangre del cordero la que va a presentarnos, que van a ser sus obras. Amén. Ellos aman sumamente al Señor, dice, por lo tanto, fallarle al Señor es una carga demasiado pesada. Y aún así, desconocen la victoria de la cruz. Es importante estudiar esto y, como dijo el hermano, merece el tiempo que sea necesario. Dios sabe lo mejor. Y si es un día, 2 días, meses, años, pero cuando uno entiende esto, verdaderamente es verdaderamente libre de todo. Ya no hay temor de fallar o de caer, porque su fe está en Cristo y Cristo no lo va a dejar en el suelo. Amén. Por eso es una lucha constante, dice. De hecho, la mayoría de estas personas están inducidos a creer que en esto consiste la experiencia cristiana, una lucha diaria. Los cristianos, en efecto, deben pelear la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo 6:12. Vamos a leer Primera de Timoteo 6:12. Aquí el apóstol Pablo está instruyendo al hermano Timoteo y le dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Y en las notas dice: en esencia es la única lucha a la cual fuimos llamados a participar. Amén. Todo ataque por Satanás contra el creyente, independientemente de su forma, tiene el propósito de destruir o debilitar nuestra fe. Seriamente, a la cual asimismo fuiste llamado para seguir a Cristo. Pero hasta ese punto debiera ser nuestra batalla, dice. Si el cristiano, por cierto, tiene dificultad con el pecado, él está peleando una batalla que no puede esperar ganar.
El Señor Jesús fue a la cruz para pagar la deuda del pecado y derrotar el pecado. No solo fue a pelear la batalla, Él ganó, amén. Y está sentado en lugares celestiales, amén. Y por la fe nosotros también estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Somos salvos, somos justos, somos santos por fe en lo que Él ya hizo. Él nos otorga esa justificación por medio de su sangre, amén. Con respecto a esto, las Escrituras claramente dicen, pero refiriéndose a Jesucristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Hebreos 10:12. Vamos a leer Hebreos 10:12 al 14. Pero dice, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En las notas dice, pero este sacerdote, Cristo Jesús, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se refiere al sacrificio en la cruz del Calvario, amén. Está sentado a la diestra de Dios. El gran contraste, y esto me llena de gozo a mí cuando leo esto, amén. El gran contraste con los sacerdotes bajo el sistema levítico, que nunca se sentaron porque su obra nunca fue terminada, amén. Pero el de Cristo sí, ese sí fue terminado y Él está sentado. Por eso dice, los que están cansados, vengan a mí y yo los haré descansar. Amén. Amén. La obra de Cristo era una obra terminada y no necesita repetición. Amén. En otras palabras, nuestro Señor derrotó total y completamente el pecado en la cruz. Su sacrificio fue tan perfecto, tan total, tan completo, tan absoluto y tan final que nunca tendrá que repetirse, amén. Aunque por ahí anden diciendo que no, que ya van a empezar a hacer los sacrificios otra vez en Israel y que van a restaurar el templo, eso es mentira. Eso Dios no lo acepta. Él acepta solo el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Es por medio de ese sacrificio, amén. Por eso Pablo se refiere a este gran convenio como el convenio eterno, lo cual significa que porque era y es perfecto, nunca tendrá que repetirse o siquiera enmendarse. Hebreos 13 al 20, solo dele para allá adelante donde estábamos. 13:20. Y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. Las notas dice, explica que Dios y el hombre caído hicieron la paz entre ellos. Hubo una reconciliación por medio de Cristo. Amén. Y fue así por lo que Jesús hizo en la cruz en favor del hombre. Sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Las notas dice la única mención de la resurrección de Cristo en esta epístola a los hebreos. El pastor de las ovejas presenta al único que murió por nosotros y a quien Dios levantó de entre los muertos. Él es las primicias, pero igual nosotros, si morimos con Cristo, vamos a ser levantados. Amén. Aleluya. Aleluya. Así que si tenemos dificultad con el pecado, entonces Satanás nos está embaucando a creer algo que no es cierto. Amén. Sin duda alguna, un cristiano, y esto también quisiera que quedara en el corazón de nosotros. Y si lo pudiera subrayar ahí en esas hojas que les dimos, subráyelo, pero también que quede en el corazón y que quede penetrado, porque esto es de suma importancia. Si tenemos dificultad con el pecado, entonces Satanás nos ha embaucado a creer algo que no es cierto. Dice, sin duda alguna, un cristiano puede tener dificultades con su fe, pero nunca debería tener dificultad con el pecado,
ya que eso fue tratado total y completamente en el Calvario. Ya está vencido, amén. Significa que no hay pecado que Jesús no haya tratado en la expiación. No importa el, el problema que usted esté atravesando. No importa que su hijo esté en lo más perdido. Dios lo puede sacar de ahí. Él murió por su hijo. Él murió por mí. Yo soy testigo de eso. Yo conozco a muchos que han sido rescatados por Dios. Y yo fui uno de esos. Amén. Y aquí estoy por la misericordia de Dios nada más. Y le creo a Dios todavía por muchos que van a venir. No importa lo que el diablo ponga en su corazón, mi hermano. Él sigue siendo el mismo, él ya derrotó a todo. Él está sentado en lugares celestiales esperando nomás el tiempo de levantarnos a nosotros. Por lo tanto, dice, tener dificultad con el pecado es procurar funcionar en los términos del diablo, en vez de los términos del nuevo convenio. Solamente este último es la victoria. El diablo es experto en hacernos creer muchas cosas, en meter cualquier cosa en nuestra cabeza y desviarnos de la fe. Amén. Pero Dios es más poderoso, amén. Y Él tiene misericordia de nosotros. El pensamiento erróneo, dice, muchos cristianos, buenos cristianos, como ya lo hemos dicho, realmente creen que esto de tener dificultad con el pecado diariamente, de esto se trata la experiencia cristiana. No es así. Si usted es ese creyente, no se ha percatado que no está ganando esa batalla, sino más bien la está perdiendo. Está perdiendo simplemente porque trata de hacer algo que en primer lugar es imposible. Y en segundo lugar, Jesucristo ya lo hizo, total y completamente en la cruz. En otras palabras, Él fue nuestro sustituto. Lo que usted tenía que pagar, Él lo pagó. Los golpes que usted tenía que recibir, Él los llevó. Toda la vergüenza que nosotros teníamos que cargar, Él la cargó en la cruz. Aleluya, Señor. Santo eres, Padre. Gracias por tu sangre, Señor. Nuestra identificación con Él, dice, nos da victoria total y completa. Amén. Eso de hecho es todo lo que se trata la cruz. Pablo se dirigió a esto cuando dijo, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:21, vamos a leer esto. No desecho la gracia de Dios, dice, porque si por la ley fuese la justicia, entonces en vano murió Cristo. Las notas dice, si hacemos el objeto de nuestra fe algo además de la cruz de Cristo, frustramos la gracia de Dios, lo que significa que impedimos su acción. Más bien estamos obstaculizando el accionar de Dios a nuestro favor. Amén. Y el Espíritu Santo ya no nos ayudará. Cualquier tipo de ley, entonces en vano murió Cristo. Dice, si puedo vivir con éxito para el Señor por algún medio aparte de la fe en Cristo y la cruz, entonces la muerte de Cristo fue un desperdicio, fue algo que no tenía que haber pasado. Entonces, en otras palabras, amén. Aleluya, Señor. Ya sea que el creyente lo entienda o no, en su lucha con el pecado, está obrando en la ley, una posición que el Señor no puede honrar. Fue lo que pasó con Caín. Cuando presentó el sacrificio, yo pienso que él se esforzó
en llevarle las mejores verduras, las más frescas, las más jugosas. Pero el Señor no estaba pidiendo eso y el Señor no lo aceptó. Amén. Por muy bueno que parezca, delante de Dios son trapos de inmundicia todo lo que podamos presentar. Amén. Él estaba presentando que ahí el Cordero, la sangre del Cordero. Amén. Cualquier cosa de lo que hacemos los creyentes procurando vivir una vida triunfante fuera de la simple fe en Cristo y la cruz se constituye de alguna manera ley, porque ya no es por fe. Y eso tenemos que entenderlo también. Cuando ya no estamos actuando en fe en lo que Cristo hizo, estamos dependiendo de nosotros y todo lo que hagamos se va a convertir en una ley porque lo vamos a tener que estar haciendo siempre. Amén. Para poder santificarnos, para poder permanecer salvos. En efecto, nuestra lucha con el pecado declara que Jesús realmente no terminó la obra en la cruz y tenemos que agregar nuestra gran lucha a lo que Él ya ha hecho para completar la expiación. Tal es un gran insulto a nuestro Señor. Dicha posición realmente es una de adulterio espiritual que Dios nunca podrá honrar. Romanos 7:1. ¿O es que ignoráis, mis hermanos? El apóstol Pablo está hablando. Porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Amén. Porque la mujer que está sujeta al marido mientras el marido vive está obligada a la ley, pero muerto el marido queda libre de la ley del marido. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón. Pero si su marido muere, libre de la ley, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber del que resucitó de los muertos, para que produzcamos fruto a Dios. Amén. Gloria a Dios. Es la única manera, amén. Si estamos luchando y ganando, después de un tiempo vamos a luchar y perder. Porque por un tiempo podemos tener victoria con el pecado, podemos vivir un tiempo luchando con el pecado en nuestras fuerzas, pero va a llegar un tiempo que no vamos a poder. El pecado es demasiado grande. Amén. Es algo horrible, no podemos ni escribirlo, pero es algo que en lo humano uno no puede vencer el pecado. Yo lo intenté, por experiencia propia lo digo. Yo era un borracho, yo decía, voy a dejar un mes de no tomar, y lo lograba, pero al mes ya estaba otra vez tomando. O voy a dejar 6 meses, una vez duré como 7 meses creo, y cuando llegó la Navidad, ahí me fui para abajo otra vez. Amén. Y es horrible, el pecado es algo que te domina, que te arrastra. Siempre meditando eso, una vez me puse a pensar, yo tengo 2 perros. Y el diablo así es. Cuando yo llevo a mis perros, yo los llevo con su correa. Pues ellos quieren irse para allá y yo los jalo porque yo sé que les puede pasar algo y no, y que vengan para acá. Pero el diablo no tiene compasión de uno. Él lo tiene atado con cadenas y él no lo agarra con cariño. Él lo arrastra y lo lleva a donde él quiere. Lo mete a donde él quiere y lo tiene ahí de esclavo. Pero Cristo nos hace libres, amén. Cuando la sangre cayó, dice, el pecado murió. Amén, aleluya. Santo eres, Señor. Esas cadenas son rotas cuando ponemos fe en Jesucristo. Es la única manera, no hay otra manera. Aleluya. Y aquí vamos a entrar a lo bueno, la naturaleza pecaminosa y la gracia. De todo lo que hemos tratado brevemente, es decir, la ignorancia, la negación, la licencia y la batalla, la gracia de Dios es la única solución bíblica al problema. La definición estándar de la gracia es favor inmerecido. Ciertamente esto es correcto. Sin embargo, para decirlo de otro modo, la gracia de Dios es simplemente la bondad de Dios extendida a los creyentes indignos. Es Jesucristo mismo. Amén. En la actualidad estamos en la dispensación de la gracia, pero no quiere decir que la gracia surge automáticamente. La verdad es que la gracia puede hacerse nula. Vamos a leer en Gálatas 2:21. Lo acabamos de leer.
no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces en vano murió Cristo. Los creyentes pueden caer de la gracia. Vamos a leer en Gálatas 5:4, ahí adelantito. Cristo se ha hecho para vosotros inútiles, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Amén. Es una declaración escalofriante, dice el expositor, las notas, y se refiere a alguien que hace cualquier cosa y no a Cristo y la cruz, el objeto de su fe. Amén. Aleluya. Santo. Relativo a la gracia de Dios, el Señor no tiene más gracia que hoy en día que hace 3000 años. La diferencia es la cruz. Amén. Es un mejor pacto, mejores promesas las que tenemos nosotros que las que tuvieron nuestros antepasados en los judíos. Amén. Los creyentes, la diferencia de la cruz. Cristo es la fuente de todo lo bueno y la cruz es el medio. En otras palabras, la cruz de Cristo hizo posible que Dios nos diera un río auténtico de gracia incesante. Amén. Aleluya. Con su Espíritu. Para recibir esta gracia y en nivel continuo que se deriva realmente del Espíritu Santo, quien supervisa todo lo que Cristo ha hecho. El creyente simplemente tiene que poner fe en Cristo y en la cruz y hacerlo fielmente. Amén. Vamos a leer en Romanos 6:3. ¿O no sabéis, dice, que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él por medio del bautismo para muerte. Y aquí se está refiriendo no al bautismo en agua. Amén. Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la semejanza de su resurrección. Aleluya, amén. Y aquí sigue hasta el 14, le podemos leer, amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha quedado justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque al haber muerto al pecado murió una vez, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya. Eso es lo que sucede con nosotros. Somos crucificados juntamente con Él. El viejo hombre queda muerto y nacemos en novedad de vida, con la naturaleza divina en nosotros. Amén. Vamos a leer Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos, dice, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, Él, Cristo, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Gran victoria que tuvo Jesucristo, amén. Y nosotros somos parte de esa victoria, amén, porque estamos en Él, sumergidos en Él y viviendo en Él y Él en nosotros. Amén, aleluya.
Santo eres, Señor. Esta es la razón por la cual Pablo dijo, porque la palabra, o sea, la predicación de la cruz, es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, a usted y yo, es poder de Dios. Amén. Primera de Corintios 1:18, lo podemos leer ahí. Del 17. Sí, amén, desde el 17. Porque no me envió Cristo a bautizar, dice, sino a predicar el Evangelio. 1:17. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, ahí entramos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Es a saber, a nosotros es poder de Dios. Amén. Ese es el evangelio de Jesucristo, el que salva. No hay otro evangelio que salva. Solamente uno hay uno. Amén. El 19. Porque está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Amén. Gloria a Dios. Todo lo que Jesús hizo en la cruz sin excepción, y como hemos dicho, se dispensa por y a través de la oficina y persona del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo es el dispensador, por así decirlo, de la gracia de Dios, es decir, de la bondad de Dios. Pablo también dijo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Amén. Romanos 8:2, vamos a leerlo. Porque la ley, dice, del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Las notas dice, lo que estamos a punto de dar es una ley de Dios, ideado por el carácter divino en la eternidad pasada. Y da una cita ahí en 1 Pedro. Esta ley de hecho es el orden prescrito de Dios para la victoria del Espíritu, el Espíritu Santo, es decir, la manera que el Espíritu Santo obra. El Espíritu de vida, dice, la vida viene de Cristo, pero por el Espíritu Santo. En Cristo Jesús, dice, cuando Pablo usa este término o uno de sus derivados, él se refiere sin fallar a lo que Cristo hizo en la cruz, lo que hace que esta vida sea posible. Amén. Me ha librado, dice, de la ley. Me otorga victoria total. Estas son dos leyes más poderosas en el universo. Son las dos leyes más poderosas en el universo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús sola es más fuerte que la ley del pecado y de la muerte. Significa que si el creyente intenta vivir para Dios por alguna manera aparte de la fe en Cristo y la cruz, él está condenado al fracaso. Amén. El Espíritu Santo dice, todo lo que Jesús hizo en la cruz sin excepción, y como hemos dicho, esto ya lo leímos. Porque el Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros de la cruz, que hace posible que Él, o sea, el Espíritu habite permanentemente en nuestro corazón y vida, y lleva a cabo su ministerio como el dispensador de gracia en nuestro favor. Él únicamente requiere que siempre evidenciemos fe en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Sin embargo, cuando el creyente pone su fe en otra cosa que no sea la cruz, es decir, hace de otras cosas el objeto de su fe, entonces, aunque el Espíritu Santo permanezca en el corazón y vida de dicha persona, Él no le ayudará a esa persona a evolucionar en ese caso. Romanos 8:8, vamos a leer. Ahí mismo está. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Las notas dice, se refiere al creyente que intenta vivir su vida cristiana
por medios además de la fe en Cristo y la cruz, por otros medios además de la fe. Amén. Eso es en la carne, hacerla. Cuando decimos carne, a veces tenemos un pensamiento erróneo de lo que es la carne. La carne se refiere a la fuerza y la habilidad personal del individuo. Estas son fatalmente insuficientes, para decirlo de otra manera. Lo que necesita llevarse a cabo en nuestra experiencia cristiana, la carne no puede cumplirlo. Solamente por la guianza del Espíritu Santo podemos hacerlo, amén. Solo el Espíritu Santo puede cumplirlo, siempre hay que tomar eso en cuenta. Cuando Él desempeña en nuestra vida lo que Él solo puede hacer, es la bondad de Dios exhibida a nuestro favor, que es la gracia. En resumen, todo lo que tiene que hacer el creyente a fin de vivir una vida cristiana victoriosa es ante todo entender que todo lo que nos llega de Dios ha sido posible en su totalidad a través de Cristo, amén, y lo que hizo en la cruz. Es por eso que Jesús dijo: tome su cruz diariamente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No lo hagas a tu manera. Amén. Toma tu cruz. Niéguese a sí mismo negando su propia habilidad y su fortaleza. Eso es en la carne. Y tome su cruz cada día y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Lucas 9:23. Vamos a leer esto en Lucas. Y decía a todos, el Señor Jesús hablando: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Las notas dice el criterio del discipulado. Cuando dice niéguese a sí mismo, no por el ascetismo como muchos creen, sino al negar su fuerza de voluntad, su propia voluntad, fuerza y habilidad dependiendo totalmente en Cristo. Y esto es importante también cuando dice tome su cruz, son los beneficios de la cruz, amén, lo que Cristo ya ganó, amén, por nosotros, los beneficios de la cruz, con la mira exclusivamente a lo que Jesús hizo allá para suplir cada una de nuestras necesidades, amén. Cada día, dice, es muy importante poner nuestra mirada a la cruz. Tenemos que renovar nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros hasta hacerlo diariamente. Porque Satanás, como lo dijimos anteriormente, cuando usted exhibe fe en la cruz, entonces sí se va a venir con todo. Amén. Siempre intentará desviarnos de la fe en Jesucristo y la cruz como el objeto de nuestra fe, lo cual siempre resulta desastroso. Y cuando dice y sígame, solo puede el creyente seguir a Cristo cuando mantiene su mirada en la cruz, comprendiendo lo que ahí fue cumplido, y solo por este medio. Amén. Amén, gracias a Dios por la cruz, por Jesucristo mismo, amén. La cruz, dice, es tan importante que Jesús dijo que tenemos que tomarla y cargarla diariamente. Es la única manera que uno puede seguir a Cristo con éxito. Cuando hacemos esto magníficamente en nuestra vida y corazón, cuando hacemos esto, el Espíritu Santo, quien solo puede hacernos lo que hemos de ser, entonces obra magníficamente en nuestra vida y corazón. Por lo tanto, la naturaleza pecaminosa entonces permanecerá inactiva, sin causarle problema alguno al creyente, siempre y cuando mantengamos nuestra fe en Cristo. Amén. El pecado ya fue derrotado, pero si mantenemos nuestra fe, pero si nos movemos, entonces vamos a estar navegando en otros mares, como dicen. Pero si las obras de la carne empiezan a manifestarse de alguna forma, es una señal segura que nuestra fe está mal puesta. Hay que ponernos alerta. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne,
que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y ahí le siguen el 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, y usted póngale lo demás lo que quiera ahí. La nota dice, si alguien intenta funcionar por medio de la ley de cualquier forma, las obras de la carne se manifestarán en sus vidas. Amén. Digámoslo otra vez, todo es un asunto de fe, pero la fe en el objeto correcto. En resumen, esto es todo. La fe, pero fe en Jesucristo y en lo que Él ya hizo, porque todos tenemos fe. Hasta los ateos, hemos dicho aquí, tienen fe de que Dios no existe. Pero esa fe no lo salva a ellos, porque ellos mismos están negando a Cristo. Amén. La fe debe estar correctamente puesta en Cristo y en lo que Él ya hizo. Respecto a la naturaleza pecaminosa y a la victoria sobre este problema, quizás nos ayudará a entender la siguiente breve fórmula. Y aquí esto también está bien hermoso esto. Y puede, en su casa puede, si no nos da tiempo ahorita, pues lo puede seguir las citas que están aquí. Pero aquí dice, cuando el enfoque, la fe está correcta, el enfoque siempre va a ser el Señor Jesucristo. Lo podemos leer en Juan 14:6. Amén. Ya. 14:6. Dice, Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y el objeto de fe siempre va a ser la cruz de Cristo. La fuente de poder, cuando la fe es correcta, va a ser el Espíritu Santo. Y el resultado va a ser la victoria, porque Dios lo respalda. Cuando la fe es correcta, el Espíritu Santo lo va a respaldar. Pero cuando es al contrario, entonces el enfoque van a ser las obras. Lo podemos leer en Romanos 4, el objeto de fe va a ser el esfuerzo propio, la fuente de poder el yo, y el resultado, la derrota. Lo puede leer en su casa y ponerle más atención a esto último y leer las citas bíblicas y pedirle al Señor que nos dé más entendimiento de la palabra, más convicción para seguirle, poniendo nuestra fe siempre en lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Amén. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, Señor. Esperamos, Señor, que esta palabra, Señor, quede en nuestro corazón, Señor. Gracias por tu obra terminada en esa cruz, Señor. Queremos depender totalmente de eso, Señor, y no es nuestra carne, Señor, porque entendemos, Señor, que solo ahí está la victoria, Señor. Somos testimonios vivos, Señor. Aleluya, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, hasta el día de hoy, Señor. Gracias por